Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la polémica, el significado y el impacto que generó en el continente americano la deportación de 2 estudiantes venezolanos que fue ordenada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La noticia, según la Cancillería colombiana, los opositores Laurent Gómez y Gabriel Valles tenían permiso para permanecer en el país como turistas solo por 90 días. El gobierno colombiano justificó su decisión de expulsarlos, argumentando que los jóvenes disidentes estaban haciendo proselitismo y ejecutando actividades que atentaban contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad. Comunicado del Gobierno de Colombia. Se podrán expulsar los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social o cuando se haya comunicado por autoridad extranjera al Estado colombiano que en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura por delitos comunes o se encuentre registrado en los archivos de Interpol. El punto clave de la noticia, el riesgo que enfrentan en Venezuela los 2 estudiantes que fueron entregados al régimen de Nicolás Maduro por parte del gobierno colombiano. Un tribunal venezolano ya ordenó su detención. Por orden de la alta instancia judicial, los jóvenes disidentes que permanecerán recluidos en la sede de los servicios de inteligencia de Caracas. La Fiscalía busca imputarlos por delitos de instigación e intimidación al orden público, incertidumbre política y divulgación de información falsa. Comunicado Ministerio Público de Venezuela. En este sentido, con base en los elementos de convicción presentados y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Tercero de Control de la referida jurisdicción acordó la medida privativa de libertad contra los 2 jóvenes, quienes permanecerán recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicada en la Plaza Venezuela, Caracas. El punto clave, los argumentos legales expuestos por el gobierno colombiano para justificar la deportación de los jóvenes disidentes fueron fuertemente cuestionados por distintos sectores de la oposición venezolana. Según ellos, el presidente Juan Manuel Santos terminó alineándose con Nicolás Maduro. Cuestionan que en Venezuela los jóvenes son perseguidos políticos y que las acusaciones y los cargos de los que son acusados por el régimen no tendrán un debido proceso. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Así fue expulsado Laurent Sale de territorio colombiano. Yo confío en las autoridades colombianas. Y en menos de 24 horas, su compañero Gabriel Valles corrió con la misma suerte. Los 2 son estudiantes venezolanos. Los 2 son activistas por los derechos humanos. Los 2 son detractores al gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todo ambos son enemigos de las brutales tácticas del Estado venezolano contra quienes claman democracia en el país suramericano. Desde hace varios años, Sale y Valles han estado al frente de la ONG Operación Libertad, una plataforma que tiene la misión de denunciar los casos de represión y ataques del régimen chavista contra la disidencia. Su activismo lo llevó en febrero pasado hasta la vivienda del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz, Oscar Arias. ¿Por qué ser joven venezolano tiene que ser una tragedia? Allí logró que el exmandatario se sumara al coro de preocupación que recorría en ese entonces buena parte del continente, debido a los acontecimientos violentos de Venezuela tras el 12 de febrero. Hay otros gobiernos mucho más cerca geográficamente a Venezuela que han visto con sus propios ojos y experimentado este irrespeto a los derechos humanos y han mantenido un silencio culposo. Son innumerables las protestas pacíficas en las que han participado los 2 estudiantes. Durante el año 2011, Sale junto a un grupo de compañeros adelantaron una huelga de hambre frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos en Caracas, exigiendo la liberación de los denominados presos políticos. En ese mismo año fue agredido por balas de perdigón cuando realizaba una protesta en el estado Barinas.
Tras su expulsión de territorio colombiano, tanto Saleh como a Valles les fue ordenada medida privativa de libertad por presuntamente haber violado el régimen de presentación cada 21 días al que estaban sometidos desde el año 2010, cuando fueron aprehendidos en la ciudad de Valencia, Carabobo, en medio de manifestaciones por supuestos actos violentos. Un hecho que según el Foro Penal venezolano llama la atención, debido a que el caso de los jóvenes permanecía congelado y fue reactivado tan pronto y como las autoridades colombianas los expulsaron. Lo que hace es la presencia de lo que hemos repetido, de que estos casos tienen motivaciones políticas. Extraño para nosotros, lamentablemente, como defensores de derechos humanos no lo es, porque ha habido muchas situaciones similares en lo que respecta a cuando se quiere perseguir políticamente, utilizar el sistema judicial para perseguir. La madre de Loren Saleh ha denunciado en NTN 24 que la vida de su hijo corre peligro en los centros de reclusión venezolanos. Corre riesgo la vida de Loren. Corre riesgo la vida de Loren porque con este gobierno. Declaraciones que no desmienten la realidad, pues según el más reciente informe del Foro Penal venezolano, desde febrero del año 2014, cuando comenzaron las movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, se han registrado 153 expedientes de torturas documentadas en centros de reclusión de la nación. A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿está usted de acuerdo o no con la decisión del gobierno colombiano de deportar a Venezuela a 2 estudiantes opositores? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Marta Lucía Ramírez, ex candidata a la presidencia de Colombia, también ex ministra de Defensa de Colombia. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, Jason. Buenas noches a usted y a toda su audiencia a esta hora. Y también nos acompaña en Bogotá, Colombia, Roy Barreras, senador colombiano por el partido oficialista de la U. Senador Barreras, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason, a todos los oyentes de La Noche en toda América Latina. Quiero empezar preguntándole a usted, señora Ramírez, sobre esta decisión del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Es una acción legítima de violación a las leyes migratorias o es una acción tomada bajo motivaciones políticas? Yo realmente creo que siempre las leyes colombianas se tienen que hacer cumplir. Esa es una obligación que tiene todo Estado. Pero por supuesto también hay que evaluar cuáles son las circunstancias en las cuales se detuvo a estos muchachos y en las circunstancias en las cuales se les envió realmente al territorio venezolano, entre otras cosas porque hay principios del derecho internacional que hay que hacer compatibles también con esa legislación nacional. Un principio es el principio de no devolución, donde dice que un Estado no debe expulsar a una persona a otro Estado, a otro territorio, si en ese otro territorio corre un riesgo su vida, su libertad, por razones políticas, por razones raciales, por razones religiosas. Y aquí es evidente que estos muchachos, por razones políticas, están corriendo un riesgo en Venezuela, porque no pasan las acusaciones del gobierno venezolano de meras acusaciones, de términos realmente muy fuertes, pero en donde hay realmente una causa abierta porque no había una solicitud formal de un tribunal. El gobierno expulsó a estos muchachos y yo creo que lo hizo de manera de verdad contrariando totalmente sus principios del derecho internacional y contrariando lo que hacía la tradición colombiana de ser siempre un país respetuoso de los derechos humanos, que ha dado asilo, que ha dado cobijo, que ha dado protección a muchos extranjeros en nuestro territorio. ¿Usted qué piensa, senador Barreras? Bueno, primero que estos activistas venezolanos tienen todo el derecho para ejercer su protesta frente al gobierno de su país. Y ni más faltaba, deberían hacerlo en plena libertad y sin que se les conculque ninguno de sus derechos humanos ni civiles. Pero es que aquí hay un equívoco. Estos activistas no fueron deportados por su posición política contra el gobierno venezolano. Fueron deportados por su actividad política contra el gobierno colombiano, contra el proceso de paz, por agresiones contra un senador colombiano, Antonio Navarro Wolf, porque violaron la ley, ni siquiera solicitaron asilo. Se les concedió permiso y lo dejaron vencer, luego nunca renovaron ese permiso. Y el 28 de agosto pasado, y es bueno que esto se sepa, con documentos falsos intentaron infiltrar la Escuela Superior de Guerra para establecer una actividad proselitista que
digamos, afín a su causa venezolana, también tenía como propósito echar a perder el proceso de paz en Colombia. Y eso es lo que no puede tolerar un gobierno, además porque tiene que cumplir con las normas. Desde el año 2004 hay un decreto vigente en Colombia, el decreto 4000, que implica que cuando un extranjero se mete en proselitismo político en Colombia y no tiene derecho a hacerlo, y eso pasa en todos los países del mundo, esta persona debe ser deportada. Aquí ha habido una actividad agresiva que tiene que ver con la política colombiana y no venezolana, y por supuesto no es por su actividad en Venezuela, sino por su actividad ilegal en Colombia, que la Cancillería tomó esa decisión. Ojalá, debería ser así, tiene que ser así, se le respeten sus derechos humanos. Ex candidata a la presidencia Marta Lucía Ramírez, ¿qué peligro real pudieran representar para la seguridad de Colombia estos dos jóvenes estudiantes venezolanos? Pues evidentemente quienes tenemos contacto con la gente joven sabemos que el único peligro que ellos representan es su capacidad de disentir, su capacidad de tener un criterio propio, su capacidad inclusive a veces de ser altaneros. Pero yo no creo que estos muchachos representen ningún riesgo para la seguridad nacional de los colombianos. Y le quiero recordar que en ese comunicado de prensa que se expidió por parte de Migración, dicen que las razones de la expulsión sobre todo están basadas en que tienen unas órdenes de captura en su país. Entonces uno acá encuentra un procedimiento totalmente atípico porque se está invocando entonces la seguridad nacional de los colombianos, pero al mismo tiempo se está sustentando en que hay una supuesta orden de captura en Venezuela. Pero vemos que la orden de captura en Venezuela sale el 6 de septiembre y ya ellos los expulsaron el día 4 a uno y el día 5 al otro. Yo creo que estos muchachos son unos activistas políticos que están reivindicando la libertad del pueblo venezolano a tener democracia, las libertades en Venezuela que son algo tan importante, y eso es un activo por el cual todo el hemisferio debería realmente estar también movilizándose. No es así, pero yo creo que estos jóvenes lo que han hecho es moverse por todo el hemisferio buscando la solidaridad de los jóvenes. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, Jason, y se la habrá tenido el senador, a quien saludo, el senador Barreras, de ver realmente, por ejemplo, ese foro que hubo el año pasado en Guatemala, en donde había un encuentro de la OEA con representantes de la sociedad civil. Fue verdaderamente bochornoso el espectáculo del embajador de Venezuela, Roy Chatterton, contra los jóvenes que se pararon allí a pedir que otras organizaciones no gubernamentales los ayudaran a ellos a defender la democracia. Ese activismo es sano, ese activismo hace falta, ese activismo creo que deberíamos nosotros apoyarlo, siempre y cuando, repito, no se cometa ninguna violación de la ley colombiana. Senador Roy Barreras, usted ha presentado hoy un documento público donde se explican los motivos por los cuales la Cancillería decide expulsar de Colombia a estos dos jóvenes venezolanos. Entre algunos otros motivos, pues tenían un permiso para estar de turismo en el país que ya se había cumplido. También se habla de que presentaron unos documentos falsos para ingresar a la Escuela Superior de Guerra, y sobre la ofensa a un político colombiano, particularmente al señor Antonio Navarro Wolf. ¿Podría decirse entonces que se buscaron esta deportación? Mire, la verdad es que quiero insistir, el último ejemplo quizás es el mejor para quienes no lo saben en otros países. El senador Antonio Navarro Wolf no es de la coalición de gobierno, es un senador opositor del Partido Verde, y en plena campaña estos jóvenes lo agredieron. Por eso no es por su actividad proselitista en contra de su gobierno, que es una actividad legal y que en democracia debe respetarse, sino por la actividad de unos extranjeros en contra de este gobierno. Aquí lo que ha pasado es una mezcla inconveniente. La situación de Venezuela, que es difícil, que es lamentable, y que además le quiero asegurar, usted hace una encuesta, las han hecho en la noche, y seguramente la inmensa mayoría de los colombianos rechaza la situación venezolana hoy, la falta de libertades y de derecho a la protesta. Pero eso es un tema distinto. Colombia está tratando de poner fin a un conflicto de 50 años, y digamos la verdad, aquí hay unas fuerzas de derecha que quieren oponerse a la paz porque viven de la guerra y han utilizado la causa venezolana para ganar adeptos en Colombia. Y estos muchachos hicieron proselitismo en contra de ese proceso de paz colombiano. Yo creo que los venezolanos, que con toda razón tienen derecho a recuperar la libertad en su país, deben saber que la derecha colombiana también quiere utilizar esa causa para ganar
afecto entre la sociedad colombiana que repudia los abusos de cualquier régimen totalitario. Son dos cosas distintas. Colombia tiene derecho a hacer la paz y estamos avanzando en eso, y esa mezcla entre la protesta contra el régimen venezolano y el intento de acabar con la paz en Colombia es lo que significó la deportación de estos activistas venezolanos. Senador, pero ¿deportarlos sabiendo la suerte que les esperaba en Venezuela? No, la verdad es que ningún país conoce la suerte que le espera a alguien que lo deporta a su país de origen. Pero ahí decía que había una orden de captura. No, hubo una orden de captura, pero cuando, como bien lo dice la doctora Marta Lucía Ramírez, a quien también saludo, se produjo la deportación, se produjo por las razones de su activismo político en Colombia en contra del gobierno colombiano. No es sino que usted revise las redes sociales. Ellos pueden y deben seguramente protestar contra la situación de su gobierno, son ciudadanos venezolanos y tienen derecho a hacerlo, pero no pueden como ciudadanos venezolanos venir a afectar en las redes sociales y en la actividad proselitista al gobierno colombiano y menos aún al proceso de paz colombiano. Esa mezcla, ese límite no debió haber ocurrido, y cualquier gobierno en el mundo, de cualquier país donde usted vaya, si usted es extranjero y se mete a protestar contra las instituciones, el gobierno, los procesos de paz en cualquier país del mundo, pues termina deportado porque no tiene derecho a hacerlo. Esas son las normas internacionales y Colombia lo que ha hecho es cumplirlas. Claro, todos, los colombianos también. Sí. Esperamos respeto para la vida y garantías procesales para esos muchachos donde los estén juzgando. ¿Usted qué opina, señora Ramírez? Pues mira, a mí me parece que Colombia desafortunadamente está teniendo una actitud frente al gobierno de Venezuela que es deplorable. Yo realmente voy a utilizar un término fuerte porque me parece que lo amerita, que hay una actitud pusilánime frente al gobierno de Venezuela. Entre otras cosas, no olvidemos que hace unos meses hubo en Venezuela unas protestas muy fuertes de estudiantes, esta gente joven que está defendiendo su futuro. ¿Y qué pasó? Hubo muchos muertos en las calles venezolanas y el gobierno colombiano salió espontáneamente a promover una mesa de diálogo con la oposición, y esa mesa de diálogo no hizo otra cosa diferente que bajarle el volumen internacional a algo que es hoy inaceptable a la luz del derecho internacional, que es esa represión violenta de las expresiones políticas que son diferentes. Yo creo que evidentemente aquí hay que separar dos cosas. Una, la posición que ellos puedan tener en relación con la paz de Colombia. Ellos tienen que ser respetuosos de los procesos internos de Colombia. Evidentemente ellos no podrían estar haciendo ningún tipo de campaña en contra de la paz de Colombia, eso no cabría, pero también, repito, hay toda una gama de alternativas que podría haber utilizado el gobierno colombiano, como de verdad conminarlos a que la próxima vez que esto suceda, entonces vamos a proceder o vamos a aportar o no les renovamos los permisos, cosas de ese estilo. Pero por Dios, ¿cómo es posible entonces que se aplique la decisión más drástica, que es su deportación inmediata, a sabiendas de que existe ese riesgo en Venezuela? E insisto, el comunicado de Migraciones dice se les está deportando porque hay una orden de captura en Venezuela, cosa que no era cierta, porque la orden de captura fue posterior al hecho mismo de que se les deportara. Y yo realmente creo que cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de democracia, tenemos que entender, hay una serie de antecedentes en el derecho internacional, pero también en la integración hemisférica, en la OEA, entre ellas la Carta Democrática de la OEA. Si a Venezuela se le pidiera que cumpla la Carta Democrática, quizás no estábamos viendo esto, porque tendrían derecho de opinión, derecho de expresión, derecho de estar en la oposición, pero lo que vemos es que en Venezuela se conculcan las libertades, y yo sí creo que Colombia, que otrora fue un país defensor de esas libertades y que siempre realmente tuvo una gran solidaridad. Acá tuvimos a Alan García exiliado ¿cuántos años? ¿A cuántas personas exilió Colombia? Y ahora nos ensañamos en unos jóvenes que lo que están haciendo es luchar por su futuro. Yo creo que ha sido una equivocación deplorable, que me parece que deja mal parada la Cancillería y que dejan una situación de verdaderamente lamentable a Colombia frente a la comunidad internacional. El senador colombiano Roy Barreras, ¿qué mensaje está enviando Colombia a la comunidad internacional cuando se hace esta expulsión de estos dos jóvenes venezolanos?
Bueno, lo primero es que, repito, cualquier país tiene el derecho a defenderse si hay un activismo político hostil, además, en contra de sus instituciones y de su proceso de paz. Pero el mensaje que yo quiero compartir, Jason, inclusive dirigido a todos aquellos que tienen justos reclamos contra el gobierno venezolano, a los venezolanos que en otras partes del mundo se consideran perseguidos políticos. Esto hay que mirarlo desde un punto de vista macro. Mire el flaco favor que la derecha en Colombia haría al proceso de recuperación en Venezuela si nos dejáramos llevar hacia una especie de declaración de guerra entre Colombia y Venezuela, hacia una ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Pues nada mejor para cualquier régimen, incluyendo el del presidente Maduro, que tener la disculpa de que tiene una guerra con el vecino. Recordemos el gobierno antiguo, autoritario, militar en Argentina y la guerra de las Malvinas. Es que si algo fortalecería cualquier gobierno, repito, incluyendo el de Maduro, sería incendiar la frontera con Colombia. Sería un flaco favor para esos militantes y para esa causa. Lo que Colombia ha hecho es actuar con prudencia, lo que Colombia ha hecho es defender los intereses de la paz en Colombia. Llevamos 50 años de conflicto. Este conflicto venezolano, que es supremamente doloroso, lleva quizá una década o más, si se quiere medir desde el inicio del chavismo. Colombia lleva más de 60 años en este conflicto y queremos terminarlo, y no vamos a permitir que la derecha que vive de la guerra utilice la causa venezolana, porque eso es lo que están haciendo, utilice la justa rabia, el justo reclamo de los venezolanos en favor de su causa de derecha para echar a perder el proceso de paz colombiano. Y eso era lo que estaban haciendo estos activistas venezolanos, utilizados por la derecha colombiana. Tenían vínculos con el Centro Democrático, el partido que finalmente en la primera vuelta recibió el apoyo de la doctora Marta Lucía, que había hecho en la segunda vuelta, perdón, porque en la primera vuelta presidencial ella hizo una gran campaña y obtuvo 2 millones de votos que son independientes y son de ella y de su partido. Pero es una utilización de la causa venezolana para fines políticos en Colombia, y eso lo tienen que tener claro inclusive los venezolanos que protestan frente a ese gobierno y ese régimen.